¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por honor? ¿Hasta dónde llegarías para vengar a tu señor? Hoy vamos a viajar al Japón feudal para desentrañar una de las leyendas más épicas y conmovedoras de su historia. La leyenda de los 47 Ronin. Una historia real que se ha convertido en el máximo símbolo de lealtad y sacrificio del código samurái. Todo comienza en el año 1701, durante el shogunato Tokugawa, un periodo de paz relativa en Japón. Nuestro protagonista es Asano Naganori, un joven daimyo o señor feudal del dominio de Ako. Como parte de sus deberes, Asano es convocado a la capital, Edo, lo que hoy conocemos como Tokio, para atender ciertas ceremonias en el castillo del shogun. Para guiarlo en el complejo protocolo de la corte, se le asigna un maestro de ceremonias, un oficial de alto rango llamado Kira Yoshinaka. Aquí es donde las cosas empiezan a torcerse. Los relatos históricos sugieren que Kira era un hombre arrogante y corrupto. Esperaba que Asano le ofreciera costosos regalos, sobornos, a cambio de su instrucción. Pero Asano, un hombre de principios, se negó a participar en esta práctica corrupta. Ofendido por la rectitud de Asano, Kira comenzó a humillarlo públicamente. Se burlaba de él, lo insultaba y lo trataba como a un campesino ignorante frente a otros nobles. La tensión creció día tras día. Imaginen la presión. Estás en el centro del poder, representando a tu clan, y una figura de autoridad te menosprecia constantemente. Para un samurái, cuyo honor lo es todo, cada insulto era como una herida profunda. El punto de quiebre llegó dentro de los sagrados muros del castillo de Edo. Harto de las provocaciones, Asano no pudo contener más su ira. En un acto impulsivo, desenvainó su espada corta, su wakizashi, e hirió a Kira en la cara y el hombro. No llegó a matarlo, pero el daño ya estaba hecho. Este acto tuvo consecuencias catastróficas. Desenvainar un arma en el castillo del shogun era un crimen capital, una ofensa gravísima contra la máxima autoridad del país. No importaba la provocación, la ley era la ley. El shogun, Tokugawa Tsunayoshi, actuó con rapidez y severidad. Lord Asano fue sentenciado a cometer seppuku, el suicidio ritual, ese mismo día. Con su muerte, su castillo fue confiscado, sus tierras expropiadas y su familia despojada de su estatus. Pero lo más importante para nuestra historia es que sus samuráis, más de 300 guerreros leales, se convirtieron instantáneamente en Ronin, samuráis sin señor, deshonrados, desempleados y dispersos. Para un guerrero cuya única razón de ser era servir a su maestro, esto era un destino peor que la muerte. Aquí es donde comienza la verdadera leyenda. De entre todos los samuráis de Asano, un grupo de ellos, liderados por el más antiguo y respetado consejero, Oishi Kuranosuke, no podía aceptar este destino. A sus ojos, la justicia no se había cumplido. Mientras que su señor fue forzado a morir, Kira, el provocador, no recibió ningún castigo. Para ellos, el honor de su señor y de su clan debía ser restaurado. Y así, en secreto, 47 de estos Ronin hicieron un juramento de sangre. Vengarían la muerte de su señor Asano, sin importar el costo. Sabían que su plan era una sentencia de muerte segura. Atacar a un alto oficial del shogunato era un acto de rebelión. Pero el bushido, el código del samurái, exigía lealtad absoluta, y para ellos no había otro camino. Comenzó entonces un increíble juego de paciencia y engaño que duraría casi 2 años. Oishi, un estratega brillante, sabía que los espías de Kira y del gobierno los estarían vigilando. Para disipar cualquier sospecha, los 47 Ronin se dispersaron y adoptaron nuevas vidas. Se convirtieron en monjes, en comerciantes, en artesanos. Algunos, para hacer su actuación más convincente, se entregaron a una vida de excesos. El propio Oishi dio el ejemplo más extremo. Abandonó a su familia, se mudó a los barrios de placer de Kioto y se ganó la fama de ser un borracho y un jugador. Se dejaba ver en tabernas, rodeado de geishas,
actuando como un hombre que había perdido todo su honor y propósito. La gente se burlaba de él. Un día, un samurái de Satsuma lo encontró tirado en la calle, borracho, y lo pateó, escupiendo sobre él por haber deshonrado el nombre de los samuráis. Oishi soportó cada humillación. Todo era parte del plan. Mientras tanto, en secreto, los Ronin recababan información, contrabandeaban armas hacia Edo, estudiaban los planos de la mansión de Kira, aprendían las rutinas de sus guardias, se comunicaban mediante mensajes codificados, coordinando cada detalle de su futuro ataque. Era una operación de inteligencia digna de una película de espías, llevada a cabo por hombres que lo habían arriesgado absolutamente todo. Finalmente, después de casi 2 años, Oishi consideró que Kira había bajado la guardia. Creyéndose a salvo, el oficial corrupto se volvió descuidado. El momento había llegado. En una noche de invierno nevada, el 14 de diciembre de 1702, los 47 Ronin se reunieron en Edo. Vestidos con armaduras improvisadas y armados hasta los dientes, marcharon en silencio por las calles cubiertas de nieve hacia la mansión de Kira. Divididos en 2 grupos, atacaron la mansión desde el frente y la retaguardia. El asalto fue rápido, preciso y brutal. Los guardias de Kira, aunque numerosos, fueron tomados por sorpresa y superados por la furia y la habilidad de los Ronin. Los guerreros sin señor lucharon con un único objetivo en mente: encontrar a Kira Yoshinaka. Tras una intensa búsqueda, encontraron a Kira escondido en un cobertizo, temblando de miedo. Oishi se acercó a él con respeto. Le explicó quiénes eran y por qué estaban allí. Le ofreció la oportunidad de morir con honor, cometiendo seppuku con la misma daga que había usado su señor, Asano. Pero Kira, cobarde hasta el final, se negó. Al ver que no aceptaría una muerte honorable, Oishi lo decapitó. Misión cumplida. La venganza estaba completa. Pero la historia no termina aquí. Con la cabeza de Kira envuelta en una tela, los 47 Ronin marcharon unos 10 kilómetros a través de la ciudad hasta el templo Sengaku-ji, donde su señor Asano estaba enterrado. Allí, lavaron la cabeza de Kira en un pozo y la colocaron como ofrenda sobre la tumba de Asano, informándole que su honor había sido vengado. Después de esto, se entregaron pacíficamente a las autoridades. Sabían las consecuencias de sus actos. El shogunato se enfrentó a un dilema. Por un lado, los Ronin habían violado la ley al llevar a cabo una venganza ilegal, pero por otro, habían actuado según los más altos principios del Bushido: la lealtad y el honor. Su acción se hizo increíblemente popular entre el pueblo, que los veía como héroes. Tras mucho deliberar, el shogun pronunció su veredicto. Los 47 Ronin fueron sentenciados a muerte, pero en lugar de ser ejecutados como criminales comunes, se les concedió el gran honor de cometer seppuku, la misma muerte honorable que su señor. El 4 de febrero de 1703, los 46 Ronin, uno había sido enviado como mensajero y fue perdonado más tarde, se quitaron la vida. Fueron enterrados junto a su señor en el templo Sengaku-ji, y sus tumbas se convirtieron en un lugar de peregrinación que existe hasta el día de hoy. La historia de los 47 Ronin se convirtió instantáneamente en una leyenda nacional, celebrada en obras de teatro kabuki, en grabados y más tarde en libros y películas. Es una historia que nos habla de lealtad inquebrantable, del conflicto entre el deber personal y la ley del Estado, y del increíble sacrificio que un grupo de hombres estuvo dispuesto a hacer por lo que creían justo. Nos recuerda que, a veces, el verdadero honor no se encuentra en obedecer ciegamente las reglas, sino en seguir el código moral que llevamos en nuestro corazón. Gracias por acompañarme en este viaje a la historia de los 47 Ronin. Si te ha gustado esta increíble historia de honor y venganza, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte más leyendas fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.